Habíamos comentado en sesiones anteriores Doctora, en la definición de inclinación del incisivo superior quedaría que es la distancia del eje axial del incisivo superior con el plano APG. Es que... en la inclinación, no, es el ángulo formado por el eje axial es el del ángulo. incisivo superior Ya. con el plano dentario que es APG. Ajá. Bueno. Sí, es cierto. Ya, doctora, gracias. Nada. Ok. Habíamos comentado cada que íbamos avanzando en los temas, pues qué nos servía para determinar las extracciones. No sé si ustedes recuerden qué elementos se necesitaban para determinar las extracciones. En el apiñamiento, El la apiñamiento, curva de Spin y la posición del incisivo. la curva de Spee. Estas dos cosas las van a obtener de los modelos. El apiñamiento es de Carey en el caso de una dentición permanente. En el caso de dentición mixta será Moyers, ¿sí? La curva de Spee es directo del modelo inferior y es la que sea más prominente. Y por último tenemos posición del incisivo inferior y aquí entra lo que ustedes acaban de medir, Ricketts. ¿Ah? Estas tres cosas principalmente nos determinan si vamos o no vamos a hacer extracción. La sumatoria de esas tres cosas, una solita no. Tiene que ser la sumatoria de esas tres. Voy a poner ejemplos y vamos a ver qué tan conveniente sería hacer o no hacer extracciones. El apiñamiento, ustedes cuando lo miden completo en su modelo, es decir, tienen la arcada completa, lado derecho y lado izquierdo. ¿Sí me expliqué? Sí. Cuando ustedes miden la curva de Spee, ustedes están midiendo nada más la mitad de su modelo. Ustedes ponen su modelo de lado y ponen una regla para ver cuál es el diente que se aleja más de ese plano. Sí. ¿Estamos correctos? Sí. Están trabajando sobre una hemiarcada, no sobre las dos, sino nada más sobre una. Sí. ¿Sí me van siguiendo todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Y la posición del incisivo inferior la midieron sobre una lateral de cráneo, y la lateral de cráneo es la mitad del paciente. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, cada vez que yo tenga estos datos, tengo que tomar eso en cuenta. Dos de estos factores están tomadas de la mitad del paciente y un dato lo estoy tomando de los dos lados del paciente. Por lo tanto, el dato que está tomado de los dos lados del paciente, que es el apiñamiento, yo lo voy a partir a la mitad, porque tendría que tener lo mismo de un lado de la arcada que del otro. No sé si me expliqué. Sí. Lo mismo que haga de un lado, lo tengo que hacer del otro, pues. Es lo mismo. Bueno, siendo así esto, entonces voy a suponer que en un paciente de apiñamiento me dio 9 milímetros.
completito. De la curva tengo 2 milímetros. Y mi posición del incisivo con Ricketts, ahí. Ahí está. Y la posición del incisivo me está a +3. Vamos a suponer. Podría poner la diapositiva, no la vemos. Ay, perdón. Según yo, aquí dice que estoy compartiendo pantalla. Yo sí lo veo. Sí, sí se ve, Doc. Ah, ¿sí se ve? Sí, porque a mí me parece que estoy compartiendo. Yo no, entonces yo tengo un problema. De cualquier manera, si algo no se ve, en la clase va a quedar grabada. Ya saben que está grabado, la está grabando el doc. Ok, hasta ahí vamos bien, entonces vamos a suponer que yo hice ya todo mi caso, fui midiendo mis modelos, obtuve 9 milímetros de apiñamiento, esto es negativo, la curva la tengo de 2 y la posición del incisivo a +3. ¿Qué voy a hacer? Les comenté que de estos 3 valores, uno estaba entero, que es el apiñamiento. Entonces yo voy a tener que partir el apiñamiento a la mitad para trabajar en armonía con estos 2 valores que están tomados por mi arcada. ¿Cuánto es la mitad de 9? 4.5. 4.5, que es negativo. La curva de Spee. La curva de Spee está bien, está mal. Está bien. Está en el rango, ¿no, doctor? Está en el rango. Una curva de Spee debe de ser de 0 de 0 o hasta 2 milímetros. Entonces está dentro de lo permitido. Si la quieren resolver, pudiera ser que ustedes quieran resolver la curva y llevarla totalmente a 0. Si no la queremos resolver, está bien. En este caso, yo no la voy a querer resolver. Por lo tanto, le voy a poner 0 porque no voy a hacer nada con eso, la voy a conservar. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok. ¿Y la posición del incisivo inferior cómo está? Está aumentada. También está en norma. La norma es de 1.6 más menos 2.3, la posición del incisivo inferior. Quiere decir que hasta 4 milímetros, bueno, 3.9, pero pongan ustedes 4 milímetros, está bien. ¿Sí? Este dato es de Ricketts, de lo que acabamos de ver ahorita, de la posición del incisivo inferior. Entonces también está bien. Ay. Por lo tanto, tampoco lo voy a resolver. ¿Cuánto es la sumatoria de entonces de eso? 4 puntos. Menos 4.5. Quiere decir que por mi arcada, yo necesito menos 4.5 milímetros. Opción 1, hago 4.5 milímetros de stripping por mi arcada, es decir, abajo tendría que hacer 9 milímetros. Quitamos el premolar. O sacrifico los premolares. Tengo esas dos opciones, siempre. Extracción o no extracción. Vamos a analizar. Yo tendría que hacer 9 milímetros de stripping. De canino a canino. No le estoy diciendo de dónde a dónde, pero necesito 9 milímetros abajo. Yo tomaría los mejores dientes, etc. ¿Sí me expliqué? Sí. Quiere decir que voy a sacrificar varios dientes en los cuales voy a consumir 9 milímetros. Ojo,
Punto número 1 antes de decidir el stripping. Volten a ver Bolton. Yo sé que no se van a acordar de Bolton porque yo sé que no toman sus apuntes del lunes para el otro, pero Bolton medía qué tan compatibles son los dientes superiores contra los inferiores. ¿Por qué estamos viendo el tamaño dental de los dientes superiores contra los dientes inferiores? Para ver qué tanto engranan, para ver si van a engranar al final. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Para eso Sí, es Bolton. Si en su resultado de Bolton tienen un número en contra, un resultado en contra de la arcada inferior, es decir, que le salga más sustancia dental en la arcada superior que en la inferior, y todavía ustedes la van a desgastar, pues la van a hacer menos compatible, les va a quedar una cosota grandota arriba contra una cosita abajo, chiquita. Entonces, no se podrá hacer stripping porque estarían haciendo aún más incompatibles las arcadas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tengo un Bolton a favor de la arcada inferior, es decir, que tenga mayor sustancia dental en inferior que en superior, pues por supuesto que lo puedo hacer porque esto está haciendo más grandote y pues si le quito tantito, pues no me va a pasar nada. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Bueno, eso es importante que lo tomen en cuenta el Bolton. Si está en norma, pues también lo van a alterar, pero bueno, ahí tendrían yo creo que hacer algo correspondiente en la arcada superior. Bueno, esa es una de las cosas. Vamos a suponer la otra opción, que no decidí hacer stripping. Después vamos a ver el tema de stripping, doctores. O sea, ahorita no me voy a meter en si se escoge los dientes anteriores, si no, si qué diente, y qué fresa o qué es con lija. No me voy a meter en eso porque es todo un tema y ahorita no me va a dar tiempo. Ahorita nada más estoy haciendo el ejercicio de decir extracciones o no extracciones, ¿vale? Sí. Bien. Ya resolví, pues entonces el tema de no extracción. Pero ahora voy a suponer que sí decido hacer extracciones. Las extracciones tendrán que ser simétricas, porque si no, mi línea media se corre y lejos de la línea media, pues la clase canina, que es la más importante de preservar. Entonces, yo de una extracción, aproximadamente gano 7 milímetros de espacio por premolar. Es decir, cada premolar aproximadamente, porque esto hay que individualizarlo, mide 7 milímetros. Sí. De esos 7 milímetros, ¿cuánto voy a ocupar para resolver? ¿Cuánto voy a ocupar para resolver este paciente? 4.5. 4.5, es decir, a esos 7 le voy a restar 4.5 milímetros. ¿Cuánto me va a quedar? 3 milímetros. 2.5 milímetros. Me va a sobrar, después de que resolví mi paciente, voy a tener un huequito por cada lado de 2.5. 2.5 milímetros. Me va a sobrar. ¿Qué creen que voy a hacer con eso? ¿Qué se imaginan que haría con ese espacio que sobra? Con el anclaje. Cerrarlo, ¿no? Ujú. O sea, o lo van a dejar así, con el hueco. No. Y le quitan los brackets y ya que se vaya. Y se le mete la carne ahí en medio. Pues no, hay que cerrarlo. ¿Cómo lo van a cerrar? ¿Los dientes anteriores los van a llevar hacia atrás o los posteriores hacia adelante? Los posteriores hacia adelante, ¿no? Exactamente. ¿Por qué los anteriores no? Porque lo vamos a dejar en clase 2. Exacto. No, porque habíamos dicho que estaba bien. Vean.
La posición de los incisivos, vean, estaba bien. Dijimos que no los íbamos a mover. Desde un inicio. Más para conseguir la clase canina bien, la relación canina lo más. No, porque habíamos dicho que no lo íbamos a Molar, mover. perdón. ¿Ya vieron? Aquí en la diapositiva. El incisivo estaba más 3 y dijimos, más 3 está en norma. No lo vamos a mover. ¿Te expliqué? Pero ¿cómo sabemos hasta qué momento de que ya movimos, por ejemplo, alcanzamos los 4.5, tenemos ahora que mover los molares? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? A ver, lo primero, hay que tener en cuenta que es la sumatoria de estas tres cosas, me resta espacio en mi arcada, por eso estoy tomando esas tres cosas. El apiñamiento por obvias circunstancias, ¿no? Si yo lo quiero liberar, me va a consumir más espacio. La curva, ya quedamos que cuando yo la quiera estirar y dejarla plana, me abarca más espacio en una arcada. Y si mi paciente está muy trompudo porque los dientes estén muy protrusivos, para llevarlos para atrás necesito espacio. O sea, esas tres cosas me restan espacio. La resolución de esas tres cosas me restan espacio en la arcada. ¿Eso sí se entendió? Sí. Yo tengo que ver de esas tres cosas qué voy a resolver, porque hay cosas que a lo mejor no voy a resolver. El apiñamiento no es negociable, siempre se resuelve. Entonces, aquí el apiñamiento lo estamos resolviendo. La curva de Spee, en el caso de este ejemplo, pues quedamos, no la íbamos a resolver porque estaba en norma. No hay nada que resolver. Si está bien, no hay nada que resolver. Por eso es 0 aquí. Y la posición del incisivo inferior también estaba en norma, entonces tampoco tengo nada que resolver. Sigue siendo 0. ¿Sí me expliqué? Sí. Mi suma me dio que yo necesito 4.5 milímetros por hemiarcada para resolver el paciente. Si yo ya decidí, y ahí contesto la pregunta de Denise, si yo ya decidí que los incisivos no los voy a mover porque estaban bien y a mí me sobra espacio de la extracción, no me queda de otra más que mover los molares, sino cómo cierro el espacio. Y ya lo de adelante no lo voy a mover hacia atrás porque yo lo determiné desde el inicio, pues me queda mover lo de atrás hacia adelante para cerrar espacio. Sí. Una pregunta, doctora. Cuando hablamos de las extracciones... Espérame tantito, espérame un momentito. Ahorita me preguntan. ¿Sí se entendió, Denise? Sí, doctora. ¿Sí? O sea, tú lo determinas desde aquí. Ahorita voy a poner otro ejemplo, pero aquí en este decidimos no moverlo. Por eso no voy a mover los dientes anteriores hacia atrás. Si no mueves los anteriores hacia atrás, pues no queda de otra que los de atrás hacia adelante. Y ahí lo determiné. ¿Sí? Doctora, y si queda en ese momento arreglar la curva de espilla, también cerramos un poquito más el espacio, ¿no? Ah, sí, bueno, pero yo en este ejemplo no se vayan a hacer bolas. Yo en este ejemplo dije no lo voy a resolver. Ya después necesitaría como mover los de atrás hacia adelante, ¿no? No te escuché. Te escucho más bien muy hueco, Denise. Ahí se escucha mejor. Te escucho. Entonces ya después usted nos va a decir cómo mover los molares para enfrente. Ah, sí, el cómo, ahorita después lo resolvemos. Estoy viendo de dónde se sacan los movimientos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? El cómo, con qué y qué voy a hacer y ya se los iré mostrando con los casos clínicos. Pero hasta aquí me estoy dando a entender que los incisivos no los voy a mover porque estaban en buena posición y pues si no lo voy a mover los incisivos no queda otra más que mover los molares. ¿Sí? Sí. Ok. Y si voy a mover los molares hacia adelante, ¿qué anclaje es? Mínimo. Mínimo. Y aquí también se determina el anclaje. ¿Qué tipo de anclaje van a ocupar? Y ni siquiera conocen a este paciente, pero ya saben que va a necesitar anclaje mínimo. ¿Sí? Ahora sí, Ramsés, te escucho con tu pregunta. Mi duda era, ¿las extracciones solo son inferior, doctora? No. Quedamos como regla de ortodoncia, es que si tú haces extracciones en inferior,
En consecuencia vas a hacer las superiores. El motivo es este. Cuando ustedes tienen un paciente, siempre la arcada inferior es menor que la arcada superior. Por eso nuestra oclusión es así, nuestro resalte es así, nuestra sobremordida es así, no es así, sino así. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Bueno, no sé si me están viendo a mí porque se los estoy actuando. No, sí la estamos viendo. O sea, los superiores abrazan a los inferiores. ¿Qué pasa si tú extraes nada más abajo, Ramsés? Que haces la arcada más chiquita. ¿Y Sí, qué va a pasar? clase 2. Pues que no te va a embonar nada porque vas a tener una arcada grande contra una arcada que tú hiciste chiquita con las extracciones. Sí. Entonces, cuando tú decides hacer extracciones abajo, forzosamente tienes que hacer arriba para hacerlo compatible. ¿Sí me expliqué? Sí, ya. Hay otra opción. A lo mejor tu modelo inferior te dice, no necesitas extracciones, pero en superior está así, el paciente está trompudo. Pues a lo mejor decides hacer solo las superiores para empatar. Ahí sí se puede nada más hacer las superiores porque estás trabajando sobre una arcada que es más grande que la inferior. Tantito que la hagas más chiquita va a ser compatible. Solo que los objetivos son diferentes. Cuando tú haces extracción abajo, por consecuencia vas a hacer arriba y tu paciente te debe de quedar en clase 1 molar y 1 canina, porque estás dejando el mismo número de dientes abajo y arriba. El objetivo es llegar a una clase 1 molar y 1 canina. Doctora, una duda. ¿Y en caso de una clase 3 que se quiera como que disfrazar? Espérame, no me voy a meter, o sea, también, no, ahorita hablemos de las extracciones, no hablemos de clases. O sea, es decir, si esto, la sumatoria de estas 3 cosas, te dice extracción, nada más, ni siquiera les dije qué clase molar es, ni nada. No se metan ahorita en qué clase molar, ni cómo quieren resolver las casos. Ahorita yo les voy a ir diciendo cómo. No se hagan bolas. Nada más la sumatoria de esas 3 cosas les va a decir sí, sí. Bueno, si haces extracciones abajo, tienes que hacer arriba y entonces te debe de quedar en una clase 1 molar y 1 canino. Pero tienes la otra versión. A lo mejor no haces extracciones abajo y vas a hacer arriba. Y ahí ya no vas a tener el mismo número de dientes abajo que arriba. Vas a tener más dientes abajo que arriba. Y por lo tanto, te debe de quedar en una clase 1 canina y 2 molar. 1 canina y 2 molar. A eso se le llama clase 2 funcional. Ok. ¿Por qué funcional? Porque el canino, si ustedes observan, no es negociable. A fuerza debe de caer en clase 1. Para que funcione, para que esté ejerciendo la función que tiene ese canino, que es limitar las lateralidades de la mandíbula. ¿Bien? Ok. Entonces, la planeación en ortodoncia se basa en el modelo inferior. ¿Por qué en el modelo inferior? Pues porque si en automático te sale aquí extracciones, por ejemplo, este es del modelo inferior. Si en automático te sale extracciones aquí, pues tienes que hacer arriba. Por consecuencia. Sí, ¿Sí me expliqué? sí. Si haces extracciones abajo y arriba, tú tienes que dejar clase 1 molar y clase 1 canino. Ok. Sí, ¿Sí se está entendiendo? Sí. Por eso nos basamos en el modelo inferior. De repente pueden encontrar que su modelo inferior esté muy bonito y no necesite nada de extracciones, pero el modelo superior dices, ahí tengo el apiñamiento. Ah, pues decide hacer arriba. Y tu objetivo entonces será dejar clase 1 canina y 2 molar. ¿Hasta ahí estamos bien? sí. Ahora sí, retomo lo que me preguntaba Vianney. Si tienen un paciente clase 3 molar, yo aquí no les dije que la clase molar servía para
determinar si se hacía o no extracciones. Aquí en estos 3 apartados que se toman en cuenta para determinar la extracción, no dice clase molar, ¿cierto? Sí. Entonces, la clase molar no es un determinante para hacer o no extracciones. Más bien, ese paciente que es clase 3, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiene de apiñamiento? ¿Cuánto tiene de curva? ¿Cuánto tiene la posición de los incisivos? A lo mejor aquí ese paciente sale perdiendo en la posición de los incisivos, a lo mejor tiene una mordida cruzada y está en más posición, es decir, a lo mejor está en +9. Entonces, tú para llevarlo a la norma lo vas a tener que retraer y a lo mejor necesitas para eso hacer extracciones. Y ya veremos cuáles conviene y cuáles no. Pero la clase molar no es un determinante para la extracción. Sí, para ver cuando vayas a extraer, si es que decides extraer, sí, para decidir qué diente extraer, si el primer premolar o el segundo. Pero ya lo estaremos comentando específicamente en los clases 3, tratamientos de clases 3, qué dientes son los que se extraen. ¿Hasta ahorita se entendió esto? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Al parecer. Bueno, ahora se las voy a ir aumentando. ¿Qué se resuelve en la primera fase del tratamiento de ortodoncia? La alineación. Nivelación. Alineación y nivelación. ¿Qué más? Y la curva de Spee. La curva de Spee, exactamente. Entonces, de las 3 curvas de Spee, alineación, nivelación, mordidas cruzadas posteriores, colapsos y la línea media centrada en cada hueso y dejar unidades de anclaje. Todo eso entraba en la fase 1. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Ok. Entonces, de las 3 cosas que están aquí anotadas, ¿cuáles se resuelven en la fase 1? Apiñamiento, curva de Spee. El apiñamiento y la curva. Significa que la posición del incisivo inferior, si lo voy a cambiar, entra en la fase 2. Okay. ¿Cuál es su fase 1 en clínica? Cuando están con sus alambres redondos. Cuando están con los alambres redondos, están nada más resolviendo apiñamiento, quitando curva, nivelando, están corriendo a lo mejor la línea media, con esos arcos están haciendo. Pasan a un arco intermedio que es el 20x20, ¿cierto? Y ahí, a partir de ahí ya vas a entrar a tu segunda fase. Significa que ahí ya tienes que haber resuelto estas 2 cosas. Y que si tú decidiste extraer, al final de tu primera fase, en el caso de este ejemplo, te va a sobrar 2.5 milímetros. O sea, ya cuando vayas a entrar a tu segunda fase, por espacio de la extracción te van a sobrar 2.5. Tienes tú que verlos clínicamente. Es más, los pueden medir con una reglita de endodoncia. Pueden medir cuánto hay de cara en el huequito, cuánto mide su hueco de la extracción. ¿Sí me expliqué? Sí. La segunda fase del tratamiento de ortodoncia consiste en coordinar arcadas y en el cierre de espacios propiamente dicho. Coordinar arcadas significa dejar clase 1 molar, clase 1 canina, resaltes, sobremordida. Todo eso es lo que significa coordinar arcadas. Entonces, en este momento es cuando se cierra el espacio para lograr los objetivos, clase 1 molar, clase 1 canina, y en este caso ya quedamos que los incisivos no los íbamos a mover. Entonces, lo único que resta es mover los dientes de atrás hacia adelante, y eso se hace en la segunda fase. ¿Sí nos explicamos? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Les voy a poner otro ejemplo. Bueno, y quedamos entonces que mover los molares hacia adelante es anclaje máximo. Vamos a poner el ejemplo ya les cambié.
Poner que tiene 8. Y aquí en 0. Tenemos otro paciente. Y ahí. La mitad del apiñamiento de 8, ¿cuánto sería? 4. 4. De curva no tengo nada, pues no voy a resolver nada. Pero la posición del incisivo inferior, vean cuánto cambió. La norma es de 1.6 más menos 2.3. Les dije que hasta 4 consideraran que estuviera en norma. Norma. Significa que este 6 ya está alteradito, ¿no? Dos. Sí, ¿no? Ustedes tienen la opción de dejarlo en 4, de dejarlo en 3, de dejarlo en 2, de dejarlo en 1, porque todo eso entra dentro de la norma. Ustedes van a tener la opción de llevar ese incisivo a 4, a 3, a 2 o a 1. ¿De qué va a depender? ¿De qué creen que dependa cuánto mover el diente? ¿De las extracciones? No, Del apiñamiento. no, porque esa es posición. Bueno, de lo que te permita mover, pero no. De la clase molar. ¿Tampoco? ¿Qué pasa si mueven mucho el incisivo inferior? ¿Qué va a pasar? Ah, se puede. Puede tener fenestración. 1 es eso. Ajá, tienen que fijarse en la cantidad de hueso que tengan para retraer ese diente, que no esté pegado a la cortical. Bien. Bien con eso. ¿Y la otra qué sería? ¿Qué se va a mover si mueven el incisivo inferior? El labio. El labio. Si ustedes tienen un lindo perfil, no lo muevan, porque acomodan los dientes y le van a dejar dientes bonitos en caras feas. Entonces, no lo muevan. Lo pueden mover poquito, pues sí, y no se va a ver tan notorio el cambio en los labios también. Pero si ya es mucho, o sea, pues no lo muevan, ¿no? Es decir, no me vayan a decir que este paciente lo quieran llevar a 1, porque a lo mejor ahí sí le afectan el perfil porque quieren mover 5 milímetros hacia atrás ese incisivo. Okay. Entonces tienen que voltear a ver esas dos cosas que acabamos de mencionar. Una, la cantidad de hueso que está en el incisivo inferior, y la otra es la posición del labio, para no afectar el perfil de los pacientes. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. ¿Cuánto les gustaría, en este caso, mover ese incisivo? 2 milímetros. Exacto. Sí, 2. 2, bueno, 2. Quiere decir que voy a necesitar 2 milímetros para retraerlo. Por eso le voy a poner el signo negativo, porque me hacen falta 2 para retraerlo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Cuánto es la sumatoria de eso? 6. Menos 6. Ok, esto ya se acerca mucho al valor de una extracción de 7. Significa que o tú decides hacerle 12 milímetros de stripping a tu paciente en la arcada inferior, 12, que es ya bastante considerable, o si te estás acercando al valor de una extracción, ya mejor sacrifica un diente, a que sacrifiques varios desgastándoles, pues mejor uno, ¿no? Nada más. Bueno, 2. Bueno, 4, ¿no? Si lo demos súper. Pero me refiero, no vas a estar dejando con compromiso varios dientes. Me hablo de compromiso porque el stripping tiene como que situaciones como que las áreas de contacto no estén muy bien definidas y te ocasione caries, enfermedad periodontal, sensibilidad. A eso me refiero. Bueno, vamos a suponer entonces que si nos estamos acercando al valor de un premolar que es 7 milímetros, pues vamos mejor a extraerlo, ¿no? Sí. ¿Sí? De la extracción yo gano 7 milímetros por cada media arcada. De esos 7, ¿cuánto voy a consumir de espacio? 6. 6. ¿Cuánto me va a sobrar? 1 milímetro. 1 milímetro. Y ahí sí que se le mete la carne. 1 milímetro. Bueno. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Qué voy a hacer con ese milímetro? Pues cerrar. A ver, vamos entonces a desglosar este paciente fase por fase de ortodoncia.
En mi primera fase, ¿qué quedamos que voy a resolver? Alineación. Relación. El apiñamiento y la curva de espía. El apiñamiento Curva y la curva. En este caso, el apiñamiento es -4 y la curva es de 0. Significa que al terminar mi primera fase, que resolví el apiñamiento y la curva, ¿cuánto me va a sobrar de espacio? 1 milímetro. 3, ¿no? 3 milímetros, ¿sí? De los 7 que gané de la extracción, 4 voy a consumir del apiñamiento y de la curva nada. Entonces me va a quedar al final de mi primera fase 3. ¿Sí se entendió, doctores? Sí. Entro a mi segunda fase del tratamiento de ortodoncia, que es coordinación de arcadas, cierre de espacios, y yo tengo que voltear a ver esto. ¿Qué me falta de resolver? ¿Qué faltaba de resolver? La posición del incisivo inferior. La posición del incisivo inferior. Entonces, yo cuando vaya a entrar a mi segunda fase, si yo planeé las extracciones, tengo que tener 3 milímetros y 3 milímetros de cada lado. Entro a mi segunda fase y hago la retracción de 2 milímetros. ¿Cómo van a saber que están retrayendo 2 milímetros? Porque se puede ver cuánto queda de tu hueco. Si de tu hueco te queda 2 milímetros, te falta todavía retraer 1 milímetro hacia atrás, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. Eso se puede medir. Ustedes lo pueden ir midiendo. ¿Cuánto? Ya sé que me van a preguntar con qué. Eso ya se los diré cómo, con qué. Pero ahorita quiero que sepan que si están retrayendo, ustedes lo van a retraer hasta que les quede ¿cuánto? 1. 1, porque era lo que les iba a sobrar ya para resolver todo esto. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, en la segunda fase, ustedes entran con un espacio de 3 milímetros en la segunda fase. Y en esa fase, ustedes van a retraer o van a ocupar 2 milímetros. Quiere decir que al finalizar esa fase, bueno, o en esa fase les va a sobrar 1. Sí. ¿Qué van a hacer con ese milímetro? Recorrer los molares. Darlo. Correr los molares hacia adelante. ¿Cuánto? 1 milímetro. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Qué anclaje fue entonces? Mínimo. ¿Recíproco? Recíproco, porque movieron los incisivos hacia atrás Sí. y después los molares hacia adelante. Y hicieron esto. Entonces, hacer esto es ¿sí, doctores? Sí. Ok, ¿Sí se entendió? sí. Sí, doctora. La siguiente sesión vamos a estar haciendo varios ejercicios así como estos y vamos ya a ver cómo se resuelven, o sea, con qué, que es la verdadera intención de ustedes, ¿no? O sea, ya el número se ve muy bonito, pero ahora dígame cómo le muevo para dónde, ¿no? O con qué le muevo para dónde, Sí. ¿no? Entonces ya lo voy a ir engranando hacia eso. Sí necesito, la verdad que estudien mucho en cuanto a Ricketts, en cuanto a esta parte, que lo vamos a ir llevando de la mano, pero sí necesito que la información que vayan captando de sesiones anteriores la tengan bien aterrizada para que no acumulen dudas, porque se está poniendo cada vez más interesante, o sea, o más intenso el asunto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces creo que ya me veo muy oscura porque ni he encendido la luz, pero terminamos la sesión del día de hoy.